tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, esperando que todos ustedes se encuentren excelente. Y pues bueno, estamos nuevamente aquí para dar el tercer estudio de la llegada de Pablo a la ciudad de Tesalónica, qué es lo que ha hecho por ellos. Vamos a darle continuidad a este estudio. Y pues bueno, ¿te parece bien si ponemos este tiempo en Dios para que Él nos ministre, para que Él nos dé esa guía y podamos entender y comprender un poco más de lo que Él nos quiere hablar a través de esta carta a la ciudad de Tesalónica por medio de Pablo? Pues bueno, vamos a orar. Hoy, bendito Padre, Señor, damos gracias, primero que todo por la existencia, porque nos das la oportunidad de vivir, nos das el privilegio, Señor, también de estudiarte, para conocerte a profundidad, Señor, para saber cuáles son aquellas cosas que a ti te agradan, Señor, que podamos nosotros hacer. Hoy te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hacer esta transmisión. Gracias también le doy a mis hermanos, a toda aquella persona que nos está viendo, que nos está escuchando, por medio de tu palabra, Señor, para acercarnos a ellos y que conozcan un poco más de ti. Te doy gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Pues bueno, vamos a continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses, de cómo ha llegado Pablo, de qué es lo que ha hecho Pablo por esta ciudad de Tesalónica. Y pues bueno, vamos a recordar un poquito que debido a la persecución que tenía Pablo, fue obligado a salir de Tesalónica de manera rápida y pues aquellas personas que recién se convirtieron recibieron una instrucción de parte de Pablo, pero fue muy mínima sobre la vida cristiana. Y cuando Pablo se enteró por medio de Timoteo, porque recordaremos que Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban las cosas en Tesalónica, y pues conforme a las circunstancias que estaban viviendo en ese tiempo, pues Pablo les escribió y les escribió 3 propósitos, y es por eso que esta carta se escribe. Y el primero de ellos fue el expresar su alegría por la fe firme y la constancia de ellos en medio de la persecución. Y fíjense que sí había una situación complicada, porque recordaremos que había más de 200,000 personas en esa ciudad, que era una capital, que era una ciudad importante, y había una comunidad de judíos bastante considerable, y ellos fueron los que empezaron a perseguir a Pablo. Y el segundo propósito es el instruirlos más en la santidad y a la vida piadosa. Y si ustedes toman en cuenta estos propósitos, es algo que hoy en día nosotros estamos haciendo en casa. Estamos redireccionando nuestras vidas, estamos reconciliándonos con Dios, estamos volviendo a reconciliarnos entre los mismos familiares, entre las mismas parejas, los hijos, los hermanos, los abuelitos, los que viven en esa casa. Empieza a ver eso y empieza a ver la manera de buscar a Dios, de estar comprometido en leer la palabra, generar esos hábitos, y eso nos va a traer pues una vida en santidad y una vida piadosa. El tercer propósito por el cual Pablo escribe a la ciudad de Tesalónica es el que aclara ciertas creencias, especialmente respecto al estado de los creyentes que murieron antes del retorno de Cristo, porque también había dudas en ese entonces, como las sigue habiendo el día de hoy, pero espero que con este recuento que vamos a hacer de Pablo, de lo que hizo en la ciudad de Tesalónica y lo que escribió para los tesalonicenses, te quede un poco más claro estos 3 propósitos
que en él había, ¿no? Y y pues bueno, vamos primero a ver cómo él se presenta ante los tesalonicenses. Y vamos, por favor, ahorita vamos a leer todo lo que es la epístola de Primera Tesalonicenses, y vamos a dar capítulos y versículos. Ahorita vamos a ir al capítulo 1, versículo 1, y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así se presenta. Hermosa presentación, ¿verdad? Porque le dan en todo el lugar a Dios, en todo el lugar también a Jesús. Y también están manifestando la gracia, ¿no? Que sea la gracia y paz sean en ustedes, en vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y pues bueno, así es como se presenta Pablo, Silvano y Timoteo. Y después vamos a ver esta parte del recuento de este estudio que estamos teniendo. Dice: Pablo se expresa con alegría a los tesalonicenses por su fervor y fe, pacientes ante la adversidad. Siempre fueron pacientes los de Tesalónica, y dice su fervor y fe. Y yo pienso que es lo que nosotros debemos de hacer en esta etapa que nos toca resguardarnos en casita. Y vamos, por favor, a seguir leyendo el versículo 2 hasta el versículo 10, y después vamos a leer el capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Perdón. Como vemos que pues que ya no había necesidad, porque los tesalonicenses se encargaron de aceptar la palabra de Dios, que viene de Dios. Vamos por favor al capítulo 2, versículos 13 al 16. Y en el capítulo 2, del versículo 13 al 16, dice así la palabra. Les estoy leyendo ahora la Reina Valera, si se están dando cuenta. Ahora podemos entender un poquito más, porque previamente lo vimos en la Nueva Versión Internacional, y hoy con esta lectura que estamos dando se nos es un poquito más clara. Y dice así versículo 13: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados,
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¡Wow! Pues bueno, aquí estamos viendo cómo Pablo está expresando su alegría, su fervor y su fe, ¿verdad? Porque fueron pacientes ante la adversidad. Ahora vamos a ver cómo Pablo responde a la crítica, recordando a la iglesia la pureza de sus motivos. Espero que sea entendible, porque siempre fue criticado, pero le está explicando a la iglesia, le va a explicar a la iglesia la pureza de sus motivos. Y vamos, por favor, al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, del versículo 1 al versículo 6. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo significa como fuerza, valentía, y de alguna manera también ¿qué más podría decir de nuevo? Una respuesta, una respuesta, se me borró ahorita la palabra, pero es con fuerza, con esmero, con decisión. Y dice: en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjeras es como palabras de conveniencia, de adulación, de hacer la barba. Como sabéis, ni escribimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjense cómo aquí Pablo les está explicando que no hay ningún interés en nada. Y es como debemos de comunicar el Evangelio. No debemos ni de adular a las personas, ni hablarles por un interés mezquino, ni por nada de eso, sino al contrario. Pablo les está diciendo que ellos son testigos de que en todo momento fue para la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, también vamos a continuar leyendo en el versículo 7, porque Pablo muestra la sinceridad de su afecto e interés por el rebaño, por las ovejas, y lo muestra de esta manera del versículo 7 al 8, y dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Wow, les está hablando con mucho, mucho amor. Vamos por favor también al versículo 17 al 20, a ver qué nos dice. Y habla referente a lo mismo. Le está recordando la sinceridad de su afecto e interés por el rebaño, por las ovejas, porque sabemos que son de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de la que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y en el versículo 20 termina diciendo: vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¡Wow! Ese es el interés de Pablo por el rebaño de Dios y su afecto. Vamos también al capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y dice la palabra así: por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedamos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os prediciamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y dice el 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe? Y bueno, así es como termina Pablo hablando referente a ese afecto y ese interés por las ovejas. Vamos a ver también cuál es la integridad de su conducta cuando estaba entre ellos. Y vamos al capítulo 2, versículos 9 al 12. Y dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí está hablando de la conducta que tenía Pablo, Timoteo y Silvano para con ellos. También Pablo recalca la necesidad e importancia en la santidad y del poder en la vida cristiana. El creyente de ser santo. ¿Sí? Entonces, vamos por favor al capítulo 3, versículo 13. Versículo 13, ¿sí? Y vamos a ver cómo aquí está en estos 5 pasajes. Sí, vamos a ver cómo recalca la necesidad e importancia en la santidad y el poder en la vida cristiana. Capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Y dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Después vamos al capítulo 4, versículo del 1 al 8, y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Wow. Vamos al capítulo 5, versículo 23 y 24. Y dice así el 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama,
el cual también lo hará. Wow. Vamos a ver también, y el Evangelio debe de ir, porque dice también Pablo, que debe de ir acompañado del poder y de la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Siempre el Evangelio debe de ir empoderado. Y dice así en la palabra de Dios: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certeza. Sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Wow. Bueno, aquí Pablo también exhorta a los tesalonicenses a que no apaguen el fuego del Espíritu, al despreciar sus manifestaciones, sobre todo la profecía. Y habíamos dicho que la profecía siempre le vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Vamos al capítulo 5, versículos 19 y 20, y dice así: no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Wow. Dice, un tema prominente es el retorno de Cristo para liberar a su pueblo de la ira de Dios sobre la tierra. Y lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 10. Y dice así: a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y también lo vamos a ver en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Okay? Y fíjense que después parece que algunos creyentes de tesalonicenses habían muerto ya, y había preocupación por su participación en la salvación final que se revelaría en la venida de Cristo. Por consiguiente, Pablo explica el plan de Dios para los santos que hayan partido cuando Cristo regrese por su iglesia. Y eso lo vamos a ver en estos versículos, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Los acabamos de leer. Y exhorta a los vivos sobre la importancia de estar listos cuando venga Cristo. Y eso viene en el capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y vamos a leerlos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, cuando los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Wow. Y fíjense que Pablo concluye orando por la santificación y glorificación de los tesalonicenses en el versículo 23 y 24 del capítulo 5. Y vamos a leerlo.
Ya lo habíamos leído, pero le vamos a dar nuevamente lectura. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y bueno, hermanos, pues esto es fue el tercer estudio. Espero que en este pequeño recuento que hicimos de los anteriores te haya quedado un poquito más entendible de lo que quería Pablo para los tesalonicenses, y reflejarlo hoy en día en la situación y en la forma de vivir que tenemos. Tenemos muchas cosas que reaprender, muchas cosas que platicar, muchas cosas que encomendarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a todas y aquellas personas que viven alrededor de nosotros, en nuestro hogar. Tenemos que esforzarnos y seguir estas indicaciones. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Estamos al pendiente. Yo me despido. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar por medio de la palabra, por medio de las buenas nuevas de salvación. Cualquier cosa que podamos servir como olivo de vida, te pido de favor que pongas tus comentarios en YouTube, en Facebook y en Twitter, en estas redes sociales en las cuales tú nos puedes encontrar. Y bueno, sin más por el momento, quedo de ti muy agradecido y sobre todo estamos para servirte. Cualquier cosa, cualquier petición que tú tengas, no dudes en hacérnosla, comentárnosla o hablarnos. Tenemos el teléfono ahí en Facebook, puedes hablarnos, puedes dar algunos comentarios, cualquier cosa que Olivo de Vida pueda hacer por ti, tenlo por seguro que en nuestras posibilidades lo haremos. Que Dios te bendiga, me dio mucho gusto estar contigo. Hasta luego, hasta mañana. Hermanos, hermanas, amada iglesia, que Dios les siga bendiciendo.